Buen día, mi nombre es Eulogio Antonio José. Vamos a ver lo que es la ley de Ohms. Vamos a solucionar este circuito, el cual consta de 6 resistencias. La ley de Ohms nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, aquí vamos a ocupar algunas características de lo que son los circuitos en paralelo y los que son los circuitos en serie. Para sacar la intensidad en un circuito en paralelo, la intensidad es igual a la suma de las intensidades. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 y así sucesivamente. Para la resistencia, su fórmula es 1 sobre los inversos de las resistencias. Por ejemplo, en este caso tenemos la resistencia total es 1 entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así sucesivamente, de acuerdo a las resistencias que nosotros tengamos. Para el voltaje en un circuito en paralelo, todos van a ser iguales. Supongamos que aquí tenemos 2 volts, acá vamos a tener igual 2 volts, acá vamos a tener igual 2 volts. No va a haber ningún cambio, siempre va a ser el mismo. Bueno, ahora un circuito en serie. En el circuito en serie nos dice que la intensidad total es el que va a ser igual en todos, cada uno de ellos. Por ejemplo, si aquí tenemos 0.02 amperes, acá vamos a tener 0.02 amperes, aquí igual 0.2 amperes, y si tuviéramos acá otro, igual tendríamos 0.02 amperes. Para la resistencia nos dice que es la suma de las resistencias. Cuando esté en serie, para poder sacar la resistencia solamente se suman. Pongamos que aquí tenemos 2, acá tenemos 4 y acá tenemos 1, entonces va a ser 2 más 4, vamos a poner resistencia 1 es igual a 2, resistencia 2 es igual a 4, resistencia 3 es igual a 1. Entonces vamos a sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, esto es igual a 2 más 4 más 1, y esto nos daría un total de 7 ohms. Recuerden que la resistencia siempre se va a dar en ohms. Bueno, ahora para el voltaje es la suma de los voltajes. Para poder sacarse van a sumar los voltajes en cada uno de los nodos. Por ejemplo, si aquí tenemos en la entrada 10 y aquí tenemos 4, entonces vamos a restar 10 menos 4 volts, entonces en este nodo va a tener 6 volts. La suma de estos dos es igual a 10, que es lo mismo que el voltaje de entrada. Bueno, ahora vamos a comenzar ya con lo que es el problema que tenemos aquí descrito. Primeramente vamos a pasar los valores que tenemos aquí a los valores que nos está pidiendo acá. La resistencia 1 nos dice que tiene un valor de 150 ohms. La resistencia 2 tiene un valor de 50 ohms. La resistencia 3 tiene un valor de 200 ohms. La resistencia 4 tiene un valor de 110 ohms, la resistencia 5 tiene un valor de 250 ohms y la resistencia 6 tiene un valor de 170 ohms. En nuestro circuito vamos a tener un voltaje de entrada de 10 volts, entonces ese va a ser nuestro voltaje total, 10 volts. Aquí está, 10 volts, y ese va a ser nuestro voltaje de entrada y es nuestro voltaje total. Bueno, ahora vamos a comenzar a solucionar el circuito. Nos dice que primeramente tenemos que solucionar esta parte, la resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5, para poder simplificarlo y hacer una sola resistencia. Bueno, entonces aquí ya tenemos resistencia 3, 4 y 5. Para poder sacarlo vamos a sumar la resistencia 3, la resistencia 4 y la resistencia 5. ¿Por qué la vamos a sumar? Porque está en serie. Bueno, vamos a sustituir los valores. La resistencia 3 tiene un valor de 200 ohms más 110 ohms de la resistencia 4 más 250 ohms de la resistencia 5. Esto nos da igual a 560 ohms. Entonces 560 ohms es lo que vale nuestra resistencia 3, 4 y 5. Bueno, ahora para nosotros simplificar la resistencia 3, 4 y 5 y la 2, vamos a hacer resistencia 2, 3, 4 y 5
como está en paralelo, vamos a utilizar la fórmula 1 entre 1 sobre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3, 4 y 5. Esto es igual a 1 entre 1 sobre la resistencia 2, que tiene un valor de 50 ohms, más la resistencia 3, 4 y 5, que tiene un valor de 560 ohms. Entonces vamos a sacar las operaciones. Tenemos que 1 entre 50 ohms, que es la resistencia número 2. Entonces nos da, esto es igual a 1 entre 0.002 ohms más aquí permítanme, aquí hay un error, aquí va a ser este 1 es el de arriba, va a ser 0.02 más, vamos a sacar la división de 1 entre 560 y nos da 1.7 por 10 a la 3. Bueno, vamos a convertirlo a decimal, como dice que es por 10 a la 3, va a quedar en 0.017 ohms. ¿Por qué 0.017? Porque tenemos el punto aquí y nos dice que es menos 3, entonces vamos a recorrer 3 espacios hacia la izquierda, 1, 2, 3, donde no tenemos ningún número agregamos unos ceros para poder pasarlo a decimal, y esto es lo que nos da. Entonces la suma de esto nos va a dar a 0.0217 ohms. Y ahora vamos a hacer la operación de esto y nos va a dar el valor de la resistencia 2, 3, 4 y 5. 1 entre 0.0217 nos da a 46.08 ohms. Entonces este va a ser el valor de nuestra resistencia 2, 3, 4 y 5. 46.08 ohms. Bueno, ahora vamos a simplificar este circuito. Para poder simplificar ese circuito vamos a hacer resistencia total. Ya va a ser la resistencia total porque ya vamos a tener el valor de todos en conjuntos. Entonces para hacer la resistencia total vamos a hacer la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, 3, 4 y 5 más la resistencia 6. ¿Por qué se va a sumar? Porque es un circuito en serie. Y acuérdense que cuando es un circuito en serie las resistencias solamente se suman. Entonces tenemos un valor de 150 ohms más 46.08 ohms más 170 ohms. Y esto nos da un total de 150 más 46.08 más 170. Nos da 366.08 ohms. Bueno, 366.08 ohms. Bueno, esta es la resistencia total. Entonces ya tenemos la resistencia total, lo anotamos acá, 366.08 ohms. Ya tenemos el voltaje y la resistencia. Ahora ya podemos sacar lo que es la intensidad. Entonces nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces vamos a poner acá nuestra fórmula, igual intensidad total es igual al voltaje total sobre resistencia total. Esto es sustituyéndolo, tenemos 10 volts de voltaje total sobre la resistencia que es 366.08 ohms. Vamos a sacar la operación. Sería 10 entre 366.08 nos da esa cantidad, que es 0.027 amperes. La intensidad de la corriente se da en amperes. Bueno, aquí ya tenemos la intensidad total, que es 0.027 amperes. Bueno, ahora para nosotros poder ir sacando los otros valores que tenemos aquí, vamos a ir al inverso.
sabemos que este circuito salió de este circuito en serie. Cuando está en serie, ¿qué es lo que es lo mismo? Lo que es lo mismo cuando es un circuito en serie es la intensidad. Entonces, si sabemos que aquí tiene una intensidad de 0.027, entonces aquí vamos a tener una intensidad de 0.027 amperes. Aquí vamos a tener una intensidad de 0.027 amperes y aquí vamos a tener una intensidad de 0.027 amperes. Bueno, ya tenemos los datos, podemos sacar ahora el voltaje de la resistencia 1. ¿Cómo sacamos el voltaje? Bueno, para nosotros poder sacar el voltaje vamos a utilizar intensidad por la resistencia. Voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia 1. Sustituyendo, la intensidad 1 tiene un valor de 0.27 amperes por la resistencia 1, que tiene un valor de 150 ohms. Esto es igual a 0.027 por 150 nos da a 4.05 volts. Bueno, ya tenemos el voltaje 1 que nos dice que es 4.05 volts. La intensidad nos dice que es igual a la intensidad total porque estaba en serie, 0.027 amperes. Igual la de la 6 porque igual está en serie, va a ser el mismo, 0.027 amperes. Ya tenemos el voltaje 1 de aquí. Ahora vamos a sacar el voltaje de la resistencia 2, 3, 4. Aquí sería intensidad 2, 3, 4. Bueno, ahora para nosotros poder sacar el voltaje de la 2, 3, 4 y 5 es igual, sacamos la fórmula, intensidad 2, 3, 4 y 5 por la resistencia 2, 3, 4 y 5. Aquí sustituimos los valores, el voltaje, para sacar el voltaje, la intensidad 2, 3, 4, 5 es 0.027 amperes por la resistencia 2, 3, 4 que tiene un valor de 46.08 ohms. Y esto nos da un resultado de 46.08, 1.24 volts, 1.24 volts. Esto nos da un voltaje 2, 3, 4 y 5 es igual a 1.24 volts. Bueno, ahora como sabemos que este circuito, esta parte de este circuito surgió de esto, y como esto está en paralelo, cuando es en paralelo el voltaje va a ser el mismo. Entonces si aquí tenemos 1.24, aquí en la resistencia 2 vamos a tener un voltaje 2 igual a 1.24 volts. Como está en paralelo, entonces aquí el voltaje va a ser el mismo, 1.24 volts. Ya tenemos aquí, bueno, vamos a agregar el voltaje número 2 acá en nuestros datos, vamos a seguir registrándolo, 1.24 volts. Ahora ya tenemos la resistencia y el voltaje, vamos a sacar la intensidad 2. Para nosotros poder sacar la intensidad 2 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. El voltaje 2 tiene un valor de 1.24 volts sobre la resistencia 2 que tiene un valor de 50 ohms. Entonces esto es igual, vamos a hacer la operación, 1.24 entre 50 y nos da a 0.024 amperes.
Acuérdense que la intensidad de la corriente se da en amperes. Entonces nos dio que es 0.024 amperes. Bueno, ahora ya tenemos aquí el voltaje y la intensidad de la... Aquí vamos a anotarle bien para saber bien de qué resistencia es. Aquí es el voltaje de la 3, 4 y 5, igual a 1.24 volts. Nos falta la intensidad 3, 4 y 5. Entonces, para nosotros poder sacar esa intensidad, vamos a poner la siguiente fórmula. Intensidad 3, 4 y 5 va a ser igual entre voltaje 3, 4 y 5 sobre la resistencia 3, 4 y 5. Entonces, sustituyendo los valores, el voltaje 3, 4 y 5 nos da 1.24 volts sobre la resistencia de 3, 4 y 5, que es 560 ohms. Aquí están 560 ohms, que es la resistencia, y un voltaje de 1.24. Entonces, ahora sacamos la operación. 1.24 entre 560 y nos da a 2.2 por 10 a la 3. Entonces vamos a pasarlo a decimal. 0.0022 amperes. Esto es lo que nos va a dar. Esto es lo que nos va a dar en decimales. Acá no, como les digo, aquí no me lo da en notación científica. Igual nos dice que está por 10 a la 3. Entonces vamos a recorrer 3 espacios hacia la izquierda para convertirlos a decimal. Bueno, vamos a anotarlo. Dice que tiene 0.0022 0.0022 amperes. Bueno, ahora ya tenemos aquí la intensidad. Ahora, como sabemos que este circuito salió de esto y esto está en serie, cuando está en serie lo que es igual es la intensidad. Entonces sabemos que intensidad 3, 4 y 5 va a ser igual a intensidad 3, igual a intensidad 4, igual a intensidad 5. Y el valor de la intensidad 3, 4 y 5 es igual a 0.0022 amperes. Acá vamos a anotarlo. 0.0022 amperes, 0.0022 amperes, 0.0022 amperes. Entonces aquí vamos a anotarle 0.0022 amperes, 0.0022 amperes, 0.0022 amperes. Entonces en la resistencia 3, 4 y 5 ya tenemos el valor de resistencia e intensidad. Que nos falta el voltaje. ¿Cómo sacamos el voltaje? Pues multiplicando la intensidad por la resistencia. Vamos a empezar por el voltaje número 3, que va a ser voltaje intensidad 3 por resistencia 3. Esto sustituyéndolo va a ser igual a 0.0022 por 220. Estos son amperes y estos son ohms. Entonces multiplicando 0.0022 por 200 es igual a 0.44 volts. Esto es el voltaje número 3, nos da 0.44 volts. Ahora vamos a hacer el voltaje 4. El voltaje 4 va a ser igual a intensidad 4 por resistencia 4. Sustituyendo sus valores va a ser 110 y 0.022. Va a ser 0.0022 amperes por 110 ohms. Esto es igual. Ahí está la multiplicación. Nos da a 0.24 volts. Ahora vamos a sacar. Bueno, ya tenemos aquí 0.24 volts. Vamos a anotarlo acá en voltaje 4. 0.24 volts
Ahora vamos a sacar el voltaje número 5. El voltaje número 5 ya tenemos la resistencia, que es resistencia de 250 y un amperaje de 0.0022. Vamos a sacarlo acá. Voltaje 5 va a ser igual a intensidad 5 por resistencia 5. Entonces, sustituyendo los valores, que la intensidad 5 es igual a 0.022 amperes y la resistencia tiene un valor de 250 ohms. Esto es igual, multiplicándolo, nos da a 0.55 volts, 0.55 volts. Anotamos los datos acá, 0.55 volts. Ahora, ya solamente nos falta el voltaje 6. El voltaje 6 ya tenemos dos datos, que es 0.027 y la resistencia, entonces solamente nos falta sacar el voltaje 6. Para sacar el voltaje 6 va a ser igual a intensidad 6 por resistencia 6. Sustituyendo sus valores va a ser 170 por 0.027. La intensidad es 0.027 amperes por 170 ohms de la resistencia. Esto es igual a 0.027 por 170 a 4.59 volts. Y con esto terminamos de solucionar 4.59 volts este circuito. Ya aquí ya tenemos todos los datos. Si los anotamos aquí, ya que ya tenemos intensidad 1, voltaje 1, resistencia y así sucesivamente. Igual ya tenemos intensidad total, valor total del voltaje total y la resistencia total. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.